En el mundillo de los teclados hay una marca que ha sabido diferenciarse del resto, Nuffield, apostando por un diseño diferente y una experiencia táctil que lleva los teclados mecánicos al siguiente nivel. Hoy revisaremos esta cosa hermosa que tenemos acá, el Nuffield Halo 75 V2, uno de los mejores teclados mecánicos RGB que puedes encontrar en el mercado. Quédate y descubramos juntos todos los detalles porque trae un montón de esos pequeños detalles que marcan la diferencia. No te muevas ahí, soy Gunther, esto es Systec MX y arrancamos ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? El teclado Halo 75 V2, esta cosa hermosa que está acá, cable de 1.5 metros, conexión USB-A a USB-C con el toque de color propio de la marca, el receptor de 2.4 GHz, el keycap puller, esta herramienta para sacar las teclas y los switches. También han incluido un set de teclas para que lo puedas cambiar, 3 muestras de switches. Este es el que viene con el teclado, el que yo escogí. Puedes escoger además de este otros 3 más, un set de stickers para que lo pongas donde quieras, guías de preguntas y respuestas y una guía rápida para las combinaciones de teclas que te va a hacer mucha falta. No han incluido más nada en la cajita. Pongamos la tecla de vuelta y ahora vamos a hablar de esta cosa hermosa. En cuanto a precio, ya sabes a lo que vas. Es un teclado premium, cuesta directo en su página $129, unos 2.322 pesos, aunque ya por envío a México me salió en $154, unos 2.850 pesos aprox. En Amazon y en AliExpress lo encuentras un poquito más caro. Si algo atrapa de este teclado Nuffield Halo 75 V2 es el diseño. Tiene detalles por todas partes que vas descubriendo de a poco. Los de Nuffield dicen que el diseño no es un trabajo para ellos, que es parte de su vida y aquí se nota en cada pieza y en cada parte del teclado. Disponible en 5 colores, muy creativos los nombres: Obsidian Black, Mojito, Blue Lagoon, Sakura Flixie y este que es el Iconic White. Es un teclado ANSI 75% que mide 320 por 135 milímetros de ancho. En la parte frontal mide 21.3 milímetros, en la parte trasera 32.9 milímetros. Pesa 1020 gramos. Construido en un monobloque de aluminio, base de plástico ABS y teclas intercambiables Hook Swappable. Son este tipo de tecla. Bueno, estos son el switch y esta es la tecla. Las teclas son MCA, fabricadas en PBT. Este es el tamaño intermedio de los 3 tipos de teclas que maneja la marca. El vástago lo han hecho de POM, un termoplástico mucho más suave al tacto. Carcasa inferior translúcida, que le dan el toque característico a este Nuffield Halo, con los bordes ondulados, y la verdad es que le dan un look totalmente único a este teclado. Han puesto el logo en esta parte superior derecha, que es una placa metálica removible imantada. Debajo también hay iluminación. La placa también con el logo y el nombre viene acá, con todos los datos de registro. Trae estos 4 pads de silicona para evitar que se deslice. Cuando está solamente con estos pads, sin las patitas expuestas, tiene una inclinación de 5 grados. Las patitas tienen doble altura. La más alta te da una inclinación de 12 grados y la más cortita una inclinación de 8 grados. Algo que me gusta del diseño es que trae tokens de menta en casi todo el teclado. Aquí en la tecla Escape, en el cable de carga, en esta herramienta, también en el receptor. Obviamente yo lo escogí con los switches menta, pero también trae todo esto aquí detrás en color menta y los pads de siliconas también. El nombre Halo viene del efecto de luz, el halo que proyecta cuando está sobre la mesa, esta parte transparente del teclado, pero de la iluminación hablaremos más a detalle en unos momentos. La construcción de este teclado, señores, es impecable. Han cuidado cada uno de los detalles y se nota por todos lados. Yo le daría un 10 perfecto en diseño. ¿Tú qué piensas? Para conectarlo podrás hacerlo por medio de Bluetooth, que es este switch que está acá. Acá vas a escoger entre Mac y Windows. Aquí tienes la entrada USB-C para conectarlo por medio de este cable o también para cargarlo. Y aquí tienes este sitio para guardar el receptor de 2.4 GHz. Es decir, que tienes todas estas opciones para conectarlo. Para conectarlo por primera vez a tu computadora vas a tener que apretar la tecla Function 1, 2, 3, 4 y automáticamente parpadea y lo encuentras en tu computadora y lo conectas.
La frecuencia de sondeo o pulling rate se refiere a la frecuencia con la que el teclado envía información sobre las pulsaciones de cada tecla a la computadora. Aquí a un lado le dejo la distinta frecuencia cuando lo usas por cable, por el receptor de 2.4 GHz y por Bluetooth 5.0. Tiene 4 alternativas de interruptores entre las que puedes escoger a la hora de comprarlo. 2 lineales, uno de 37 y otro de 46 gramos fuerza, y 2 táctiles, uno de 55 y 45 gramos fuerza. ¿Qué significan los gramos fuerza? Se refiere a la fuerza requerida para presionar una tecla y registrarla como pulsación. Mientras más alto el número, mayor fuerza hay que aplicar. Un teclado como este que tiene estos switches que son de 37 gramos fuerza se considera un teclado ligero, con menos fatiga a la hora de escribir. Lo de la fatiga es muy relativo, tampoco se lo tomen tan literal. La experiencia de tecleo con este Switch Mint 37 gramos fuerza es otra cosa. Si eres amante de este tipo de teclado, vas a disfrutar cada pulsación que des en cada una de estas teclas. Aquí no hay que explicar mucho más, salvo que oigas cómo suena y listo. Esta pequeña barrita que ven debajo de la tecla F y la J son las denominadas Homing Bar o Homing Key. Otro detalle dentro de este mundo de los teclados que no me deja de sorprender. Estas protuberancias translúcidas están diseñadas para ayudar al usuario a posicionar las manos sin necesidad de ver el teclado. Otro detalle de este teclado es la barra espaciadora. Tiene una tecla hueca, la Ghost Bar, que tiene una función específica llamada Silent Con. La idea es que esta tecla suene muy parecida al resto del sonido de las otras teclas. Esta tecnología innovadora está diseñada para eliminar por completo el sonido hueco a la hora de presionar la barra espaciadora. Utiliza una serie de pequeñas cámaras internas para producir un sonido tan similar al de las otras teclas que la vuelve casi inaudible. Todo esto para que la barra espaciadora suene muy parecido a las otras teclas. Es decir, que cuando tú oprimes acá, mire si sienten la diferencia, suena menos hueca. Una de las cosas que más llama la atención de este teclado es el halo de luz que proyecta por esta parte semi-transparente que tiene en la base sobre la superficie. Sobre todo lo notas mucho cuando estás en condiciones de poca iluminación. Y de ahí toma el nombre, por eso se llama Halo. Trae 8 diferentes combinaciones de luz que es compatible con Signal RGB, así que podrás personalizar tu setup con los patrones de colores que quieras e integrar este teclado a esos efectos de iluminación. Pero si lo quieres hacer más simple, el nuevo Halo Light 2.0 tiene 3 nuevos temas para que disfrutes: Cycle, Hue y Gemini. La iluminación, como pueden ver en las teclas, está orientada hacia el sur, algo que le da un toque más sutil a la iluminación completa del teclado. Las combinaciones de teclas para los efectos de iluminación siempre van a ser con Function y las distintas flechas. Function y esta flecha cambian los distintos efectos. Hacia arriba, aumenta el brillo, hacia abajo, apaga. De cualquier manera te puedes guiar por esta guía rápida que tiene todas las combinaciones para que te sea mucho más fácil. Trae una batería de 4000 mAh que te dará hasta 91 horas con todas las luces prendidas. Si solo tienen la Homing Bar prendida, puedes llegar hasta las 200 horas. Y si las tienes apagadas, unas 307 horas. Una barbaridad. La puedes cargar con este cable USB-C y listo. El indicador de batería está del lado izquierdo y con la combinación de teclas Function / lo puedes ver hasta dónde está. En ese caso se está cargando porque lo tengo conectado al cable USB-C. En resumen, señores, si eres fan de los teclados mecánicos, este Nufi Halo 75V2 te hará pasar al siguiente nivel. Yo soy fan de los teclados mecánicos, pero no estaba al tanto de todos los detalles que hay detrás de un teclado de gama alta. Y me he quedado realmente sorprendido de todo lo que esconde este Halo 75V2. Y además teclear con este Nufi es otro boleto. Totalmente recomendable. Si quieres un teclado de gama alta, ve por este sin pensarlo. ¿A ti qué te ha parecido?
¿cuál otro teclado pondrías a competir con este Halo 75V2? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de este hermoso teclado. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana, que publico videos de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.